tenemos para 11 de noviembre. Otra situación es de que no es nada oficial, es de que según cómo esté la situación dura, que ustedes ya sabrán de que ha estado bastante tensa, una crisis a nivel nacional que nos ha tenido a todos con incertidumbre, así que se está platicando con las autoridades según cómo vaya o cómo siga la situación, pues que el examen se haga línea, pero es según cómo siga la situación. Pues ya se arregla y todos seguimos sin novedad, pues vamos a seguir con el plan que llevamos. Si de repente surge otra situación, pues se va a cambiar, pero en cuanto no duden que en cuanto tengamos una información, pues se les va a seguir. Ahorita solo está la situación así, por supuesto, ustedes prepárense como ustedes prepárense para la era, para que, como que si esta fuera a ser una prueba, pues presencial, ¿sí? No se atengan porque, como yo les digo, solo están pláticas, solo está en una posibilidad, ¿sí? Raúl creo que levantó la mano, si no, pues Sí, licenciado, solo para una pregunta, no sabe cuál es la dirección para ir a hacer ese examen presencial por si llega a surgir. sí, sí, sí. Se las voy a, a compartir. Yo no la tengo físicamente, y es qué buena pregunta, Raúl, pero no duden en que se la voy a hacerla al, a la Sí, coordinadora. porque Lo voy a no sé apuntar si por nos van a acá. compartir la dirección o si ya hay una dirección ya establecida para todos nosotros. Ya, sería siempre en la sede de Misco. No sé si ustedes son de Misco o ustedes de Misco, ahí por Bosque de San Nicolás, en Es que yo recuerdo Monserrate que con mi papá específicamente. fuimos y había una sede, pero estaba cerrada. Sí, incluso yo creo que ahí está derecho, pero no están todos los días. Entonces, cuando ellos no están, pues está cerrado, pero nosotros ya tenemos la autorización con Misco para que ese día, pues, tengamos ahí el acceso, la seguridad y todo el asunto. Entonces, por eso no se preocupen. Solo el Ok, punto es, ajá, ya, pues, tener como que la dirección específica, que yo no la tengo, pero sí se las voy a compartir cuando ya com- cuando ya la tenga. ¿Ok? Bueno, eso sería como los puntos, como la nota informativa. Entonces, gracias a Dios estamos de vuelta. Tuvimos ahí un pequeño receso que nos vino también como a, a atrasar un poco porque prácticamente tenemos 3 clases y pues ahí vamos a ver la manera de cómo encajar todos estos tiempos para que podamos cubrir el contenido y pues para que primeramente Dios ya aquí en 3 sábados ya podamos concluir con el contenido de lo que es el curso de lógica, ¿sí? Así que, bueno, eso, ¿ustedes tienen alguna duda, compañeros? Si tienen alguna duda, pues no duden en compartir la observación. ¿Cómo les fue en su prueba corta? Buenos pues días, licenciado. Sí, buenos días, Edgar. Buenos días, Raúl. Sí, Edgar, si quiere, Edgar, cuénteme. Gracias. Tengo una duda. Es de que en Classroom aparece que la guía 4 se tenía que entregar hoy, pero habíamos dicho que Sí, no habíamos visto la parte de falacias. falacia. Ajá. Entonces, seguimos en pie, ¿verdad? O si de por sí se entrega hoy. ya. Punto. Sí, tiene razón, compañero. Excelente observación. Es la guía 4. La guía 4 estaba para hoy
porque, entre comillas, el sábado pasado íbamos a cubrir el tema de falacias. Y pues como venimos hablando, ya hemos tenido ahí unos pequeños contratiempos que nadie lo teníamos planeado, así que por eso pues se pospuso hasta para este sábado el tema de falacias. Por lo tanto, la entrega se corre para el otro sábado. Lo único que no la había cambiado porque se me había pasado, son tantas cosas que tengo acá que, pero sí lo vamos a cambiar. Es la guía 4, ¿verdad? Razonamiento. Así es, Lee. Ok, entonces quedamos para el otro sábado, compañeros, ¿sí? El otro Gracias, sábado Lee. es 28 de octubre, ¿ok? Así que ya está cambiado. Ahí les va a salir ahí en Classroom que la fecha ya está actualizada. Ok, compañeros, ¿tienen alguna duda? Raúl creo que tenía alguna duda también. No, esa era mi misma duda, ¿va? Si íbamos a ver hoy el tema de falacias o íbamos a ver otro tema. Esa era mi pregunta más que todo para hacerlo de la guía de trabajo. Ya, no, nos quedamos hoy con falacias y corremos la entrega por los retrasos que hubieron debido a toda la coyuntura nacional, ¿ok? ¿Está bien, licenciado? Está bien. Gracias por la consulta. A mí se me había pasado, la verdad, pero sí lo justo sería cubriendo contenido y realizando la guía. Así que, no sé si tienen alguna otra duda, compañeros. ¿Cómo vienen ya después de los bloqueos? Ustedes, no me van a decir que ustedes eran los que tapaban la Interamericana con llantas, No, licenciado. ¿no? No. Ah, bueno. No, pero está bien. Yo no les voy a decir que no lo hagan, que lo hagan, que no lo hagan. Aquí es ya decisión de cada uno. ¿Ok? Pero como sancarlistas, lo que sí no podemos hacer es hacer de los oídos gordos, como lo están haciendo las autoridades. Si ustedes se dan cuenta, las autoridades no dijeron nada, eh, pintados a ustedes, como que nada estuviera pasando, pero esos ya son otros 20 pesos aquí. Lastimosamente la universidad pues ya no es como antes, ha sido tomada por personas que no, que están ancladas todo al pacto de corruptos y es una historia muy triste, pero ustedes como estudiantes y como sede Misco tienen que hacer presencia, la verdad, tienen que participar, tienen que, tanto en movimientos estudiantiles como movimientos políticos, movimientos, todo lo que tenga que ver con universidad, porque si no, no la van a quitar ustedes. Si no, precisamente este gobierno eh, ha venido como un cáncer que se está, ha agarrado un ministerio, ha agarrado en la mayoría de ministerios, tal vez son dos, tres los que se salvan, también han querido, han tomado fiscales, han tomado rectores, entonces, y la verdad, créame que somos pocas facultades los que no han o se han mantenido, entonces esperemos que el otro año que son las elecciones, ustedes también van a tener derecho a voto. Tampoco vengo aquí a ofrecerles alguna decisión de no, sino que solo es como que comentario a toda la coyuntura que se ha dado últimamente, de que sean partícipes, de que no crean que por ser sede no tienen voz ni voto, ustedes tienen voto y también poder de participación. Al final, San Carlos somos todos nosotros somos una. Y pues, para que no... compañeros, creo que, pues sí. Y para que seamos partícipes de toda esta situación como sancarlistas, ¿sí, compañeros? Entonces, así que a bloquear, no, van a decir, el LIC me dijo que fuera a bloquear la Interamericana. No, no es cierto, compañeros. No es cierto, no vayan a... Bueno, entonces proseguimos
con este tema las falacias. Así que, con el permiso de ustedes, voy a empezar a grabar. Bueno, ¿me escuchan ahí, compañeros? Sí, licenciado. Bueno, este documento, hoy vamos a trabajar con este documento, ¿sí? Las falacias, y como siempre yo se los voy a compartir. Así que, de introducción para este tema, vamos a ver unos videos, ¿sí? Va a ser un poco interactiva la clase de hoy a través de videos. El primer video es una explicación bastante clara de lo que son las falacias, de lo que no son, podríamos decir desde el ángulo o desde el punto de vista de la lógica o filosófico. Así que vamos a verlo. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta cómo detectar mentiras. Las falacias lógicas. En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. Exacto, no puedes probar que es falso. Por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Se fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y
Dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, La estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, Debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Ay. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente, se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Bueno. Sí, cuando hablamos de falacias, entonces, compañeros, como bien lo hemos estado viendo en el video, y también como lo hemos venido viendo durante el curso, recordemos que cuando vemos la estructura de algún pensamiento, algún argumento a través de la lógica formal, aunque esté bien estructurado, muchas veces tenemos que también pasar distintos filtros para darle validez, y uno de estos pues es el contexto de falacias y ver si los argumentos caen en falacia o no, ¿sí? Entonces, la falacia, podemos decir que es un razonamiento que no es válido, por lo tanto, es inválido, y que pretende su validez a partir de elementos psicológicos y no lógicos. O sea, a través, por ejemplo, de la intimidación, de la amenaza, del insulto, ¿sí? Que tratan como que hacer valer o darle validez a estos argumentos a través de la retórica, de la intimidación. Entonces, a continuación vamos a ir viendo de qué se trata todos estos términos de amenaza, insulto y pues intimidación, todas estas situaciones, ¿sí? Así que vamos a ver que por lo tanto las falacias se dividen por que las falacias no formales, por las de atingencia y las falacias de ambigüedad, ¿sí? Así que vamos a ver número 1, falacia de atingencia. Dice que las falacias de atingencia se cometen cuando no existe ninguna atingencia lógica, aunque sí psicológica, entre las premisas y la conclusión.
La verdad o falsedad de las premisas no tiene ninguna relación lógica con la verdad o falsedad de la conclusión, pero sí existe un nexo entre premisas y conclusión, aunque es de carácter psicológico. Entonces aquí vamos a ver cómo las falacias no formales de antigencias más comunes. Tenemos estas 8 falacias que, por cierto, nosotros también tenemos que identificar, saber cuándo se aplican, y esto en el examen va a venir, por ejemplo, a que venga como un caso práctico de una situación actual, por ejemplo, de una situación de lo que está viviendo el país, o de personas que ahora está de moda que los políticos salen diciendo esto, y vienen los otros y salen defendiéndose y pues poniendo en mal al otro. Entonces, vemos cómo utilizan las falacias para hacer de menos los criterios y pues los pensamientos entre ellos. Entonces, identificando estos 8 tipos de falacias no formales, es que nosotros ya vamos a tener un concepto de cuándo son falacias y cuándo no. Bueno, así que número 1. Argumentum ad hominem. Sí, argumentum ad hominem, en contra de la persona. En términos generales, esta falacia se comete cuando la reputación lógica de las ideas o razones cede su lugar al insulto y a la calumnia, dirigidos a la persona que expone argumentos. Sí, y estas se dan en dos ocasiones. Cuando es ofensivo, que se comete cuando en vez de combatir las ideas o argumentos de una persona se le ofende o se le ataca. Y circunstancial, cuando se somete o se alude a una situación particular de la persona que argumenta en vez de refutar razones o fundamentos de su argumentación. ¿Sí? O sea, cuando decimos en esta falacia argumentum ad hominem, en contra de la persona, y hablamos de ofensivo, podemos decir, o por ejemplo, tener una situación clara que yo les vengo a presentar aquí. Y yo creo que no hay mejor ejemplo que estos dos personajes, ¿sí? Que están muy, muy de moda ahora. Vamos a escuchar. En este momento, él está llamando a la unidad. Entonces nosotros, como funcionarios públicos, ya desconozco que un coche se visitó la 1.300, que en positivo el 10% son 130 casos. Pero es a criterio del doctor cuándo realizar la prueba o no. Haga pruebas a diestra y a siniestra, de por lo menos los que están en cuarentena, para en base a eso tener datos más reales. Siempre siguiendo con el tema del coronavirus, pues a pesar de que imagínese usted, si todo está en orden, son poquitos casos, ¿para qué la creación de un nuevo signo hospital? No tendría sentido. Y más que están curando a la gente, dice él, ¿verdad? Entonces es obvio que hay un registro. Eso es definitivo. Yo no quise pensar de que hasta que estén todos los hospitales construidos, van a dar cifras más reales o va a haber una centralización de pruebas para que se determinen cuántos hay, porque para mí no tiene sentido. Bueno, eso fue Aldo cuando decía que no era... Bueno, ustedes saben toda la situación del gobierno, que hacían estados de calamidad, pedían dinero, mucho dinero, y en estado de calamidad regularmente la fiscalización de todo ese dinero pues es más como que incluso casi que no se fiscaliza por ser una emergencia. Entonces eso es lo que Aldo en ese tiempo decía, de que cómo puede ser si ya bajaron las víctimas, ya bajaron los contaminados, y este señor sigue pidiendo dinero haciendo construcciones que no deberían, si ya no es necesario, si eso era antes. Y pues
la forma que el presidente le contestó, pues algunos ya la han oído, pues aquí está para que la escuchemos todos. 700 y pico de millones. Entonces, las cosas del por se graduó, pero donde yo no creo que se haya graduado de ninguna facultad. Se ha dedicado, es diputado al Congreso de la República, que se ha dedicado, yo no sé en qué facultad de medicina se graduó, pero donde yo no creo eso de ninguna facultad de ninguna especie, menos de medicina, porque no es médico. El día de hoy hice una conferencia de prensa y anunció que había muchas muertes por neumonías atípicas en los hospitales y que esa era una manera de ocultar las cosas del coronavirus. Señor Esperpento, a usted me dirijo. Quiero decirle que aquí están los números de 38 hospitales y en los 38 hospitales, en lo que va de este mes de marzo, se han presentado 27 neumonías atípicas. La neumonía atípica es... Bueno, ¿se escucha, compañeros? Solo confirme si sí se escuchan los videos. Sí, licenciado. Sí, se escucha. Bien, está bien. Bueno, ya vieron ahí, esa es la famosa frase, señor Esperpento. Yo me dirijo a usted. Entonces aquí ya identificamos o podemos identificar cuando, por ejemplo, aquí no es conversación, pero podría ser en una conversación, las dos personas están hablando y pues el que se enoja pierde, dicen por ahí. El que ya empieza a atacar e incluso es ofensivo, pues ya entra en falacia, porque querer hacer de menos una persona para hacer válido su argumento, pues eso es una falacia de modo argumentum ad hominem, ¿sí? Y en el caso ofensivo. ¿Y cuándo es de carácter circunstancial? Pues aquí vamos a ver otro ejemplo. Circunstancial dice que se comete cuando se alude a una situación particular de la persona que argumenta en vez de refutar las razones o fundamentos de su argumento. ¿Cómo así? Veamos este video. Haceme un favor, disfruta de la vida. Si te ofrecen droga, simplemente dilo. Campaña antidroga. Generally. Bueno, a ver, compañeros, ¿qué opinan? ¿Alguien ahí que dé una opinión del pequeño corto que acabamos de ver? ¿Y qué es lo que piensan? Sí, compañeros. Aló. Licenciado, él es Maradona, ¿verdad? Ajá, Maradona. Está como que promoviendo el deporte, digamos, Ajá. para que no, para que, bueno, la niñez no se pierda en la droga, digo yo. Exacto, la droga. Pero ¿qué es lo que yo quiero llegar? A ver, alguien ahí que estuvo bien. Que no es la persona apropiada. Exacto, yo creo que Sonia había levantado la mano. Sí, licenciado. Bueno, yo al menos pienso que tal vez no tiene mucho una relación directa, sino que algo diferente y llega a otro punto. Entonces tal vez no tiene una relación directa. Ya, ok, está bien, gracias, Sonia, pero va más de la mano lo que estaba diciendo Ángel. A ver, Eduardo. ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Buenos días. En este caso, pues ahí Maradona estaba haciendo la
la promoción o la campaña antidrogas, podríamos decir, para que la juventud no se perdiera en este camino. Sin embargo, creo que la mayoría sabe el tipo de vida que llevó este personaje y pues se supone que es uno de los mayores adictos a estupefacientes, señalado por doping y un montón de cosas más que pues prácticamente se está contradiciendo en lo que dice y su actuar. Exactamente. Creo que lo explicó de manera perfecta, ¿sí? Gracias, Eduardo. Y pues como Eduardo lo decía, aquí nos está diciendo, aconsejando que no, que le digamos no a las drogas, pero él es el máximo exponente de la harina, ¿va? Ustedes, de la harina de pan. Entonces, esto aquí es cuando cae en la falacia de argumentum ad hominem, de manera circunstancial. Dice, se comete cuando se eleva a una situación particular de la persona que argumenta en vez de refutar las razones. ¿Sí? Nosotros cuando miramos aquí, lo que primero decimos es, pero si la situación de esta persona es que no, o sea, él es el primero que no lo hace, ¿verdad? Cuando su argumento dice otro, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere de manera circunstancial, ¿sí? Otro ejemplo, ningún sacerdote católico puede decir cómo educar a los niños porque nunca han sido padres de familia, ¿sí? No es que el argumento puedan educar a los niños sea como que personalmente de un sacerdote o este sacerdote, sino que las circunstancias de no ser padre pueden llevar a concluir a que él no puede dar consejos por no ser, no tener hijos. Pero precisamente ahí se cae en falacia porque eso no tiene que ver, una situación no tiene que ver con otra, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de la falacia en la tipo ofensivo, tenemos este ejemplo que dice, el proyecto de ley que presentaron los diputados de la oposición no es justo, porque todos los conocemos por su negligencia y apatía, ¿sí? Aquí lo que decimos, o lo que el argumento va inclinado es a decir de que porque estos diputados son negligentes y apáticos, pues todos los proyectos de ley pues van a ser, no van a ser justos, van a ser malos y pues no precisamente. Aunque la mayoría así a ustedes, pero no quiere decir de que vamos a generalizar también con todos los diputados, ¿sí? Entonces ahí estamos señalando como que a que de manera a que ellos, porque son de esta forma, pues los proyectos no van a ser, no van a ser justos. Sin embargo, en la circunstancial ya es por todas las circunstancias de las personas, por lo que nosotros ya vamos a determinar si el argumento pues cae en falacia o no. Entonces, esa es las dos formas de falacia, argumentum ad hominem. ¿Alguna duda con este tipo de falacia, compañeros? ¿O seguimos? Licenciado, yo tenía duda en la circunstancial, o sea, cuando la persona correcta cuando la persona no es la indicada para dar argumentos, es cuando se hace eso de la circunstancial, ¿verdad? Como mostró en el video. Sí, cuando regularmente vemos lo que la persona dice o por ejemplo, si alguien dice que esto no es como el caso de Maradona, el ejemplo, nosotros podemos decir esto no es, yo puedo venir y dar un argumento y decir lo que Maradona está diciendo no es cierto porque él no lo hace y no precisamente tiene que ser así. Entonces mi argumento está cayendo en falacia porque yo me estoy dejando llevar por lo que circunstancialmente pienso de esta persona, ¿sí?
Entonces es el argumento que en mí nace el que cae en falacia, ¿sí? En falacia tipo circunstancial. No sé si ahí ya me expliqué mejor, Raúl. Pues yo le entendí que cuando, por ejemplo, uno mira un anuncio y vemos que la persona está metido en cosas así turbias, ¿va? Sería también una falacia circunstancial, licenciado. Si esa persona Sí, estuviera promoviendo algo. Y si exacto, nosotros, exactamente, porque nosotros ya pensamos que por su circunstancia no le damos validez, pero nosotros ahí estamos cayendo en una falacia, porque una cosa no tiene que ver con otra. Regularmente sí, pero asociarlo y ya darlo por hecho, ya estamos cayendo en falacia. ya. Solo esa era mi duda, Lick. Ok, está bien. Bueno, la número 3, argumentum ad ignorantiam, o de la ignorancia. Esta se comete cuando se afirma la falsedad de una proposición por el hecho de no haber sido aprobada su veracidad, o al contrario, se afirma que una proposición es verdadera porque su falsedad no ha sido verificada. Por ejemplo, ahora que está de moda, ustedes, a ver, ¿a quién lo han espantado? Vamos a hacer un poco más dinámica la clase, más diferente. Que me levanten la mano ahí Hoy vamos a hablar de fantasmas en la clase. En tema de Halloween, ¿verdad, licenciado? Eso, hoy del tema de tendencia. Sin miedo, hombre, a ver quién los han. Ya voy a creer yo que anda. Aquí un misco ahí, más allá en el cementerio, ese que se aparece, ahí está. Emilce, vamos a ver compártanos así rapidito su experiencia. Claro que sí, buenos días, Lick. Fíjese que yo tenía aproximadamente como 10 años. Esto fue allá en Madre Vieja, creo que está allá por, no sé si conocen ese lugar. La cuestión está que al parecer las personas quienes nos dieron posada, practicaban brujerías y recuerdo que una noche pensamos con mi mami que mi papi había llegado a ese tipo de las 12 de la noche. Y yo dije, bueno, ya llegó, todo tranquilo, ¿verdad? Que sí, mi mami dice que lo mismo escuchó, que la puerta se abrió y se cerró. Dice que en eso que ella dice que se le va formando un bulto negro con unos ojos rojos, dice que se le va presentando, entonces ella dice que empezó a orar y dice que se fue. En ese mismo, después de que se fue, dice que ella escuchó un grito y fui yo, porque yo estaba ya a punto de dormirme, cuando sentí que me jalaron los pies y yo grité y mi mami se levantó y me dice, ¿qué pasó? Me dice, es que mami me jalaron los pies y encendió las luces y todo. Y dice que empezamos a orar y todo. Y dice, cuando se sintió un aire que se fue para afuera y había un árbol donde estaba lleno de pollos y dice que los pollos se cayeron y empezaron a hacer ruido los pollos. Eso fue lo que a mí me pasó. Jesús. Gracias, Milce. Bueno, lo que yo no entendí era que si usted era el bulto o usted era la del grito. No, es que primero un bulto negro se le presentó a ella, era una bola negra con unos ojos rojos. Ya. Ella empezó a orar y cuando empezó a orar, dice que se desvaneció esa cosa. A los minutos escuchó el grito, que sí fui yo, porque a mí me jalaron los pies. Sí, pues, qué miedo. Sí. Ok, gracias, compañera Milce. Jesús, hasta aquí, ¿quién más le ha jalado los pies? A ver, Jimena dice, ¿ya le han jalado los pies a usted? A mí no, a mí yo creo que... Buenos días. Sí pasa, sí pasa. Nosotros, bueno, mi mamá es de Villacanales, cerca del cementerio de allá. Y mi tía, la hermana de mi mamá, siempre iba a dormirse allá por su trabajo, porque no vivimos allá, vivimos en Montúfar. Entonces,
sí pasa eso del bulto, pero mi abuelita decía que para que se fuera el bulto había que poner un vaso de agua abajo y una veladora, porque supuestamente eran ánimas en penas que todavía no han conseguido la paz. Y ya con eso ya se iban. Y también a mi abuelita un día estaba en un velorio y se escuchó los gritos de la Llorona, porque dice que no se ve, solo se escucha. ¿No era el Aldo usted que andaba por allá? Y por eso yo sí creo. No era el Aldo, que andaba pegando por No, ahí. pero sí. Viera que acá en Montúfar hay bastantes quebradas y bastantes quebradas y ríos que se Sí, pues. juntan. Y cuando fue eso del terremoto de acá de Guatemala, no me recuerdo qué fecha fue, mi abuelito decía que pasaba primero un perro, después un caballo y después la Llorona. Y nadie le creía, porque ¿cómo iba a pasar eso todo junto? Ya. Y entonces se quedaron despiertos casi toda la cuadra. Y sí, así como mi abuelito decía, entonces pasaba primero un perro, después un caballo y de último la Llorona. Sí, los abuelitos Y antes. acá donde ajá, y entonces mi abuelito decía, no hay que creer tanto, pero Pero tampoco dejar de creer. tampoco dejar de creer. Ajá, porque siempre, y peor acá que tenemos el cerro y el cementerio cerca, se escuchan más cosas. Sí, pues es muy propicio a que la gente vaya a hacer sus trabajos y todas las cosas ahí, ¿verdad? Ay, Dios, aquí a las 8 de la noche ya nadie baja a la quebrada. Aunque así ustedes estén muriendo por agua, por bañarse o algo así, nadie baja a la quebrada. Sí, pues. Bueno, muchas gracias, compañera. Entonces, y a ver, la ciguanada dice, ya no sigan contando historias porque estoy solo en casa, dice esto. Bueno, a ver, ya no, aquí dejémoslo porque si no nos va a dar toda la mañana aquí con las historias. Y ahora quiero preguntar, ¿quiénes no creen en los fantasmas? Yo la verdad, licenciado, yo sí creo en las fuerzas que existen más allá. Yo la verdad, menos sí pienso que sí. Sí, sí cree, pero nunca ha visto algo, sí lo ha visto. No, nunca he visto algo, solo mi papá me ha contado historias, ¿va? De que también vivió algo similar con lo de la Llorona, de que cuando él era niño los perros empezaban a ladrar de la nada. Ya. Sí, pero yo al menos yo sí creo en eso, ¿va? Ok, está bien, Aunque gracias. no me Vamos lo a hayan ver, dicho. creo quién había levantado la mano, Estuardo Reyes, pero era para decir de que no creían, ¿verdad, Estuardo? Sí, Ok, licenciado. va, No, y no creemos. ahora Gustavo, creo que Gustavo ha estado muy callado hoy. Gustavo, te invoco. Ahí está, ya que estamos en modo Halloween, vamos a invocarlos mejor. Pues Porque, a ver, Gustavo, ¿por qué no yo, creen? yo le fiera que de pequeño, no sé si me escuchan bien. Sí. De pequeño tuve esto de un amigo imaginario, real. Porque yo le contaba a mi hermana que en ese tiempo creo que yo estaba en prepa, si no estoy mal, y yo me quedaba solo en casa porque mi mamá negociaba, mis hermanos estudiaban en la tarde y mi papá trabajaba. Entonces la única que llegaba a cuidarme era como a las 5 de la tarde era mi hermana, ¿verdad? La que estaba creo que estaba estudiando también, pero la única que llegaba. Pero en ese tiempo que yo me quedaba solo, llegaba un niñito. Así, o sea, de negro, pues, o sea, llegaba. Pero tal vez por mi inocencia y mi ignorancia, yo creía que era real, ¿va? De hecho, yo me recuerdo muy bien y jugaba con él, yo jugaba. O sea, jugaba, no tenía muchos juguetes, pero sí jugaba. Y entonces cuando llegaba mi hermana, yo le contaba de eso. Y mi hermana me regañaba porque decía que a quién había entrado yo. Pero yo le decía, yo ni la puerta he abierto, le digo yo. Entonces, pero el niñito de la nada salía detrás de una refri que teníamos nosotros cerca
O sea, no estaba dividido en ese tiempo la casa. Estábamos allá por... Eso pasó por Senma, si no estoy mal. Ya. Pero entonces, ¿usted cree en los fantasmas o no? Pues ahora ya no, Pero porque no, no lo vio, pues. solo esa fue mi experiencia dura, solo esa fue mi experiencia dura, pero sí, sí fue real, o sea, yo sí lo vi real y sí, yo reconozco Pero todo, o entonces, sea, ¿por me qué no acuerdo todo. crees si ya lo vio y dice que es real? Entonces, si crees que Porque es de real. hecho me quedé traumado, entonces yo por eso ahora ya no me cuentan, de hecho aquí en San Juan Zacatepeques, eh, pasa, aquí como a tales horas empieza a gritar algo así mero raro, o sea, yo a veces he estado haciendo tarea como a la 1 de la mañana, o a veces subo a ver a mi perro y están gritando, o pasa, a mí me cuenta un señor que ya está bastante grande, que es mi vecino, tiene como unos 78, y él me cuenta que él ha visto como unas procesiones de calaveras que llevan velas en la mano. Pero él Ya, dice que son velas, son huesos. sí, Pero yo pues. no sé, va, yo no. Así que diga, ay, yo sí soy miedoso, de que soy miedoso, pero no creo así al 100. Ok, está bien. Y ahora, Estuardo, a ver, tal vez yo creo que había levantado la mano porque no creía. Solo me podría decir por qué no cree. Y ahí ya llegamos a la conclusión que quiero aterrizar. Estuardo Reyes. Que de licenciado, yo pienso que debe tener una explicación, o tal vez es en nuestra mente, ¿verdad? A veces uno no está, digamos, bien de la mente, pienso yo. Ajá, Porque o sea, tal vez es un tema psicológico, dice usted. sí, exacto. Porque yo también pasé lo mismo, pero yo sabía que era un problema mental Tal vez como, derivado de una situación que viví. ya, sí, pues Entonces, tiene razón. Por ejemplo, cuando dice que subió el muerto, también explicación científica ya está, de que qué pasa cuando uno despierta a medianoche y pues mira algo, que es parte de alucinación y parte un trastorno del sueño. Entonces, eh, tiene bastante lógica lo que usted dice también, compañero. Muchas gracias, compañero Estuardo. Hay que ir a lucear al cerro, dice. ¿Cómo hacía lucear ustedes? Bueno, entonces, como venimos hablando del argumento ad ignorantiam, dice que su oponente cuando se afirma la falsedad de una proposición por el hecho de no haber sido aprobada su veracidad, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, eso es falso porque no hay comprobación científica, pero en realidad caemos nosotros a veces en una falacia porque, por supuesto, todo tiene que tener una razón científica, unas pruebas ya todas con veracidad a través del método científico, pero no quiere decir que no la tenga, no quiere decir que no sea verdad, ¿sí? Entonces, cuando se afirma la falsedad de una proposición por el hecho de no haber sido aprobada, caemos en falacia de la ignorancia, ¿sí? ¿Alguna duda, compañeros? O ahí estamos cabales. Dice otro ejemplo, la señora de Antonio no lo quiere, porque hasta la fecha no ha podido demostrarlo. Eso también lo hemos visto a veces, de que a veces los hombres o hay algunos hombres que no son muy cariñosos y de repente nosotros miramos en familias que nunca le ha hecho incluso entre familias miramos a tíos que de repente nunca le han expresado cuánto lo quieren o cuánto aman a su señora, pero regularmente muchas personas están hechas a la antigua, están hechos duros y no lo dicen, pero no necesariamente quiere decir que no la amen, porque nosotros no lo miremos, ¿sí? Porque si nosotros solo juzgamos por lo que miramos, podemos caer también en esta falacia de la ignorancia, ¿sí? Que es otro ejemplo claro de cuando sucede. Bueno, 4. Ya, ustedes hasta ya me dio miedo ir a poner la luz aquí porque
Esas sus historias están bien turbias, ustedes saben ni dónde viven. Pero bueno, a la par del cementerio, creo yo. Licenciado. Sí, dígame, Jorge. Solo estaba viendo que no sé si explicó lo de argumentum ad baculum. Yo creo que Es se pasó cierto. eso. Es cierto, lo que pasa es que en mi orden, no es, aquí en el orden no está bien, es que estaba segundo y aquí lo tengo primero, por eso me salté, pero va. Gracias, Jorge. Bueno, la que me salté, número 1, argumentum ad baculum, de la intimidación o de la fuerza. Este tipo de falacia se comete cuando se recurre a la fuerza o a la intimidación con el fin de hacer valer o de provocar la aceptación de un argumento o de una conclusión. ¿Cómo así? Por ejemplo, señor presidente, la partida presupuestaria destinada al ejército debe ser aumentada, de lo contrario, el golpe de Estado sería inminente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando caemos en esta falacia, ustedes han visto lo que está ahorita en la actualidad con los 48 cantones y la denuncia, pues, de la fiscal general Consuelo Porras, que esto ya está en boca de todo el mundo aquí en Guatemala. Entonces, ¿cuál es el argumento de los 48 cantones? Si no renuncia, tapamos todo el país y todo esto, toda la economía, pues se detiene si no denuncian, ¿sí? Entonces, aquí caemos. Aquí dice que este tipo de falacia se comete cuando se recurre a la fuerza o a la intimidación con el fin de hacer valer o provocar la aceptación de un argumento, ¿sí? Entonces caemos en ad baculum, que es lo que estamos viendo ahorita, pues con toda esta crisis del país. Aquí yo también tengo preparada una ad baculum. La televisión de Venezuela retransmite solo unos minutos reciente al grupo del BBVA. Bueno. En este video, creo que el banco tenía unos como estaba trabajando con el Estado, en el Estado de Venezuela, de esta persona Hugo Chávez, y una persona aquí se levantó y dijo que los trabajos se habían detenido. Entonces, en ese momento, pues Hugo Chávez llamó al presidente del banco y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Provincial, Rodríguez, el presidente Chávez, como yo que sabe. Y le acusa de no cumplir un decreto sobre créditos hipotecarios. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Yo? Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Acabada la conversación, Chávez ordenó a su ministro de Exteriores entrevista. Ya escucharon, ¿va? O hacen lo que yo digo o les quito el banco. Que de este tipo, pues, ya saben la historia que él a diestra y siniestra quitaba empresas y quitó. Así que, falacia ad baculum o de la intimidación. Bueno. ¿Alguna duda, compañeros, hasta acá? Bueno. Ad misericordium, o llamado a la piedad. A ver quién fue el que dijo que iba a aplicar esta falacia para el día del examen. Estuardo. Yo, licenciado. Sí, bueno, dice, se comete cuando se recurre a los sentimientos piadosos de las personas para que acepten un argumento o conclusión. Esto se da ahí por noviembre o por julio, ustedes cuando ya se pasan las notas y pues ahí se ve esta falacia argumentum ad misericordium bien
reflejado. Ustedes cuando todos empiezan ahí a que clic, que un punto, que 2 puntos. No, hombre, jóvenes, sí. Por eso es que se hacen actividades, por eso es que se trata de llevar, hacer de lo más dinámica el curso para que después no nos pase eso a ustedes de que nos faltan 5 puntos o la otra vez hasta, miren, Lick son 8 puntos, no, hombre, ya, ni les contesto, vamos a ustedes, pero bueno, en fin, ejemplos. Señor juez, este hombre no debe ser sentenciado a una larga pena, pues tiene una esposa muy enferma y 6 hijos que necesitan de la protección de un padre. Bueno, ahí caemos en la falacia de piedad, de que a este hombre, porque tiene hijos, no lo vamos a juzgar, porque sino que van a ser los pobrecitos, los pobrecitas personas, ¿va? ¿Y qué hizo? Mató a 20 personas por extorsión. No, no, falacia, argumento, misericordia. Profesor, ¿no cree usted que merezca un mejor punteo? O por ejemplo aquel, ¿va? Lick, yo era el que le recordó de aquella prueba, se recuerda que tenía que cambiarle fecha, ¿va? Ah, sí, es usted, ¿va? Mire, necesito 15 puntos, ¿va? Argumentum ad misericordia, ¿ok? Bueno, argumentum ad populum, llamado al pueblo. Cuando recurrimos a las pasiones y al entusiasmo de las masas para que sea aceptada nuestra conclusión, cometemos esta falacia. ¿Sí? Es el recurso del demagogo, del político y del propagandista comercial. Se trata de lograr el asentamiento popular mediante llamados emocionales a la masa y no a través de razones lógicas. Por ejemplo, el ron venenón es el ron del pueblo. Es el mejor ron porque el pueblo nunca se equivoca. ¿Sí? Llamado al pueblo, al populum. Otro ejemplo, la libertad de prensa se respeta en Guatemala, gracias a que somos un pueblo tradicionalmente democrático, respetuoso de los derechos humanos y amantes de la paz. Sí, regularmente aquí se llama al pueblo, por ejemplo, eso lo vimos bastante nosotros en los temas populistas de las campañas políticas, cuando regularmente se ponían hasta trajes que usan las personas que usaban los mayas, o se ponían sus sombreritos y trataban somos Guatemala, yo soy parte también de esto, yo vengo desde una familia humilde y por lo tanto pues también mi partido es la solución, mi partido es el mejor que está en toda la contienda porque yo soy como ustedes. Entonces, eso es llamado al pueblo, tratar como dice aquí, recurrir a las pasiones y al entusiasmo de las masas para que sea aceptada la propuesta que ellos dicen. Eso es falacia argumentum ad populum, ¿sí? Por eso dice que el recurso del demagogo, del político y del propagandista comercial, que también lo miramos a veces cuando de repente miramos un anuncio de Ban Rural, por ejemplo, cuando miramos a las personas ahí en el campo trabajando, miramos cómo nos tratan de sentirnos como que identificados, como que ellos somos parte de ellos y ellos parte de nosotros. Entonces, aquí es propagandista. El propagandista comercial también se aprovecha de esta falacia llamada al pueblo, pues por supuesto para vender que son sus servicios. Y no necesariamente es realidad lo que ellos están anunciando o publicitando en sus
campañas comerciales. Argumentum ad verecundiam o apoyarse en la autoridad. Se da cuando se pretende darle validez a un argumento o conclusión recurriendo a la autoridad que no lo es dentro del campo que se discute. Sí, yo creo que levantó la mano. ¿Alguien vi que levantó la mano? Si no es así, pues seguimos. Perdón, Lick, fue un teclazo. Ah, bueno, no tenga pena. Sigamos entonces. Bueno, verecundiam o apoyarse en la autoridad. Se da cuando se pretende darle validez a un argumento o conclusión recurriendo a una autoridad que no lo es dentro del que se discute, ¿sí? Por ejemplo, tomemos Café Royal porque el café más fino del mundo, según Pepino Toledo. ¿Y quién es Pepino Toledo? Es la gloria del deporte del país, ¿sí? O por ejemplo, que salga, o por ejemplo, esto también se mira cuando, yo creo que, no sé si fue Romario que estuvo también, Romario el brasileño, estuvo participando en contienda electoral en Brasil precisamente. Y pues esto es verecundiam, porque él salía hablando de que, bueno, ahora vamos a dando sus propuestas, su campaña política, pero en realidad el partido solo lo utilizaba para que la gente aprobara el argumento de los partidos a través de este personaje, ¿sí? Que a la larga tiene autoridad, porque si nos damos cuenta, puchis, miramos de repente muchos chicos también vio de que cuando Cristiano Ronaldo, si ustedes se recuerdan, estaba en la entrevista y quitó la Coca-Cola y dijo, no, Coca-Cola no, agua, dijo. Y se grabó y se hizo viral ese clip. Hasta cayó, tanto cayeron ventas de Coca-Cola como también acciones de Coca-Cola. Entonces nos damos cuenta cómo esta gente tiene tanto poder y tanta autoridad. Y muchas veces esta autoridad es usada, por supuesto, y manejada en el tema de marketing. Entonces, por eso dices que se da cuando se pretende darle validez a un argumento o conclusión recurriendo a una autoridad que no tiene nada que ver con el campo a que habla, ¿sí? O al que se discute. Ejemplo 2. El sistema democrático imperante en América Latina es digno de imitarse por otras latitudes del mundo. Pues así lo sostienen en más de una vez y más de una oportunidad y constantemente, así lo dijo el rey Pelé. ¿Qué tiene que ver el rey Pelé con temas democráticos a nivel de América Latina? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero muchas veces cuando decimos que se le pretende darle validez a un argumento porque lo dice esta persona, caemos en esta falacia, ¿ok? Número 7, causa falsa. Se comete cuando se le atribuye a un fenómeno una causa que no le corresponde, basándose únicamente en la relación anterior, posterior o de similitud temporal, simultaneidad temporal. Por ejemplo, siempre que el tren camina, echa humo. Las causas de que el tren camine es por el humo, ¿sí? Asociamos algo con otra situación, otra actividad, y podemos decir que esta es causa de esta otra, pero no necesariamente. Cuando pensamos este tipo de causas, podemos decir que es una causa falsa. Ejemplo 2, la causa principal del terremoto del 76 fueron las manchas rojas que se aparecieron en el cielo al atardecer. Por eso cada vez que salgan estas manchas hay que tomar precaución del caso. ¿Sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. O es como yo creo que yo hablaba con ustedes, vamos a ver, en fundamentos. No me recuerdo si eran, pero
que también a veces, o por ejemplo ahorita para la pandemia, que también lo vimos en este curso, de que yo, la primera vez que me dio a mí, que ya me van dando como 4 veces esa cosa, pero la primera vez que me dio me botó. Y recuerdo que me hacía que este té, me hacían de que este otro té, me hacían, yo me recuerdo que me dijeron no te bañas, pasé como 15 días sin bañarme, a pura toallita así húmeda. Y no se me quitaba ustedes, no se me quitaba esa onda. Hasta que un día creo que me dijeron que echara clavitos, creo yo, a mi té. Bueno, le dije, mira, porque era mi esposa la que me hacía todos los menús. Dije, mira, amor, conseguime clavitos, tal vez con clavitos funcione. Bueno, me dijo. Y ese día me hizo el té con clavitos. Y al otro día la enfermedad empezó a bajar. Entonces, pero yo no puedo decir de que fueron por los clavitos porque ya llevaba 15 días y dicen que esa cosa regularmente el tiempo es de 10 a, creo que ahora está de menos de 5 a 15 días, algo así. Entonces puede ser que yo ese día exactamente que ya la enfermedad empezaba a bajar, mi sistema inmune pues ya empezaba a reducirla, fue precisamente el día de los clavitos y no necesariamente por los clavitos me curé. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y les digo, vengo a decirle a todo el mundo, miren, tomen clavitos porque se van a curar? Estoy cayendo en falacia de causa falsa, porque relacionar una cosa con la otra tiende a ser falacia, ¿sí? Entonces, ese es el tema o la falacia número 7. Y proseguimos con la número 8, que es pregunta compleja. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda, compañeros? Bueno. Pregunta compleja. Se somete cuando se pide una respuesta única a una pregunta que implica 2 o más respuestas. Esto sucede porque la pregunta que se está formulando es compleja. Supone otras preguntas anteriores y se toma como simple. Por ejemplo, ¿ha dejado de traicionar a su esposa? Sí. Recuerden que dices que se somete cuando se pide una respuesta única a una pregunta que implica más preguntas. ¿Ha dejado de traicionar a su esposa? Imagínense, me dicen a mí eso y así como que me quedo en el aire, ¿ah? ¿Y cuando la traicioné? Pues para que me preguntes. Pregunta compleja. O esta otra. ¿Dónde dejó de pegarle a su esposa con el bate de béisbol? Otra vez en la luna. Pucha, es que me confundió. O alguien le dijo algo, una mentira. O ya, o sea, no es una pregunta que se pueda contestar, ¿verdad? Sino que es una pregunta, como dice el punto, compleja. Entonces, cuando se recaen en estos temas, o cuando ustedes, por ejemplo, vean una pregunta así desarrollada, tal cual, compleja, en el examen, ya saben que se refiere a una falacia de pregunta compleja. Bueno, las falacias de ambigüedad. Recuerden que vimos el punto, vamos a ver este acá. Vimos falacias de contingencia y falacias de ambigüedad. Bueno, dice que su definición, en definición en general, las falacias de ambigüedad se cometen cuando los términos, frases o construcciones gramáticas, significado
o posición en el transcurso del razonamiento, volviéndose ambiguo y poco claro, pero que sin embargo, de alguna manera encuentran una cierta relación psicológica que los hace persuasivos. Estas se clasifican en equívoco, analogía, en el énfasis, la composición y la división. Bueno, miremos el equívoco. Y esta falacia se comete en varias instancias. Número 1, cuando un término que tiene dos excepciones se le usa una sola excepción. Otra, cuando se usan términos que son relativos al contexto en que se están usando, se les toma en forma absoluta. En ambos casos, la confusión de los términos le da la significación especial al razonamiento, siéndolo falaz. Por ejemplo, el pez martillo debe ser muy industrioso, pues sabe usar herramientas. Sí, esto se tiende mucho yo me recuerdo al cine mexicano de los 80s, 90s, por ejemplo, el Topo también entra aquí, cuando se hacían juegos, y pues al final era hasta cómico, o sea, y este es un ejemplo, el pez martillo, por ejemplo, el pez martillo se le dice martillo porque tiene cabeza como de martillito, como de hachita. Entonces, por ejemplo, esta falacia equívoca puede ser que el pez martillo es carpintero a ustedes porque es martillo, pero no necesariamente. Aquí se está cometiendo una falacia, ¿sí? Porque dice que tiene un término, dos excepciones, se le usa en una sola excepción. Ejemplo 2, Aristóteles fue un filósofo genial. Por lo tanto, pudo haber sido un gobernante igual de genial. Este es otro ejemplo de la falacia de equívoco. Cuando dice que se usan dos términos que son relativos al contexto que se están usando y se les toma en forma absoluta, ¿sí? Aristóteles es un gran filósofo, por lo tanto, podrá ser un gran gobernante. Falacia y equívoco. O, por ejemplo, Lionel Messi es un gran futbolista que por cierto ahorita va a jugar el Real Madrid contra Sevilla. Todavía falta. Hay que ver cómo pierden. Bueno. Por ejemplo, Lionel Messi es un gran futbolista, por lo tanto va a ser un gran, veamos, un gran pintor. Falacia y equívoco, no necesariamente, ¿sí? Cuando se usan términos que son relativos al contexto que se están usando y se les toma como forma absoluta. Bueno, y aquí a la explicación, el término martillo es el primer caso, está siendo usado una sola excepción como herramienta, cuando realmente tiene dos, ¿sí? Se le dice por su cabecita martillo y también por la herramienta. Esa es la primera forma, ¿sí? Cuando el martillo también se le habla por su forma y su herramienta, pero aquí solo se usa el término por su significado herramienta. Y aquí cuando, por supuesto, sabemos que es bueno, pero no es para todo, sino que solo es bueno para lo que en realidad la persona es buena. El equívoco. Simbología. Esta falacia se estructura el razonamiento de tal, vamos a ver, de tal manera que su interpretación es ambigua. Puede interpretarse de una y otra forma y no existe manera de aclarar cuál es la forma adecuada. Por lo tanto, no se sabe exactamente lo que se está diciendo. Vamos a ver. El género hombre comprende a la mujer. Por ejemplo, ejemplo 1. Leemos el género de la mujer, pero en realidad ¿estamos hablando de que los hombres comprenden a las mujeres? ¿O está hablando de que el género en sí, hombre, también está integrado por la mujer? Entonces, aquí si se dan cuenta, esta frase está como que muy ambigua, no se entiende,
y caemos en la falacia de anfibología, ¿sí? Dice porque cuando se estructura el razonamiento de tal manera que su interpretación es ambigua. Puede interpretarse de una o de otra forma, ¿sí? Porque yo aquí interpreto de que el género hombre comprende a las mujeres, que por cierto es falso, ¿va? Porque nosotros no comprendemos ni creo que nunca las comprenderemos, pero creo que eso es lo que es la idea. Pero también entiendo que la idea también es de que el género hombre también está incluida la mujer. Una frase ambigua que no se entiende a ustedes. Falacia de anfibología. Aristóteles le dijo a Platón que era buen filósofo. Ok. Entonces, Aristóteles le dijo a Platón que Platón era buen filósofo. Aristóteles le dijo a Platón que Aristóteles era buen filósofo. Pues la verdad es que no se entiende. Yo entiendo, se entienden las dos, pero no se entiende ninguna. Ambigüedad, anfibología. ¿Sí? A veces este juego se ve en el Chavo del 8 cuando le dice, vamos a ver. Ay, no se me viene. Tenía un ejemplo para esta, pero el tema es de que no se entiende. A veces se queda bastante ambiguo el pensamiento y pues aquí es cuando es el tema de la simbología. El énfasis. La falacia por énfasis se comete en el caso de destacar ciertos aspectos de la redacción, del razonamiento o proposición, mediante las bastardías o entre comillas, con la cual se da un significado diferente a que si no utilizáramos dichos recursos tipográficos, ¿sí? Las famosas comillas. Recuerden que cuando nosotros hablamos y a veces hacemos entre comillas, eso significa que no necesariamente es falso o a veces tiende a la burla por ejemplo, en este ejemplo que dice los filósofos creen ser sabios, entre comillas. Ya con esas comillas ya me da a pensar de que es en forma de ¿cuál es la palabra? No sé si me recuerdo. No se me viene. Raúl creo que levantó la mano. Sí, Lick, solo no sé si podría volver al ejemplo del primero que mostró. De este nuevo tipo de falacias que había mostrado, la del equívoco. Eso es Lick. Bueno, música ya el chon ahí, va Raúl, ahí de fondo. ¿Te manda Lick? El fiambre, ¿no? Que le están picando el fiambre ahí de fondo, le digo. Ah, sí. Ya muy caro está usted. Y hoy, este año me olvido del fiambre, está carísimo. Edgar Juárez. Lick, pregunto, ¿ese documento nos lo va a compartir? Sí, sí se lo voy a compartir. Gracias, Lick, muy amable. No hay diapositiva, por supuesto, porque va a ser el documento el que estamos trabajando. Ok. Bueno. Creo que ¿dónde estamos? En énfasis, claro. Ah, sí. El énfasis, por ejemplo, un ejemplo claro es entre comillas. Por ejemplo, cuando decimos, o en el ejemplo 1, los filósofos creen ser unos sabios. Incluso a veces nosotros cuando estamos hablando y decimos a manera de... Hay una palabra, pero no me recuerdo cómo se dice cuando uno está hablando, pero en realidad no lo está diciendo de manera cierta, sino que es como forma burla. A ver si alguien me puede decir cómo se llama la palabra, ustedes. Sarcástico. Ya me acordé. Por ejemplo, en el énfasis, cuando nosotros usamos entre comillas, se puede referir a forma sarcástica, ¿sí?
Y ustedes saben, cuando hablamos de formas sarcásticas, no estamos diciendo la verdad. Y en este caso, pues, muchas veces lo podemos representar por las comillas. Dice, en estos casos, lo que los términos significan cambia totalmente al entrecomillarlos. Pueden llegar a expresar precisamente lo contrario. Entre comillas, como decimos entre comillas. Sabios, al ser entrecomillados, significa que no son sabios. Y demostrar expresa que no logró la demostración, ¿sí? Se ha enfatizado los términos de tal manera que entendemos otros significados. Entonces, falacia, el énfasis, ¿sí? De igual manera, acontece cuando los anunciamos ciertos aspectos para llamar la atención, por anunciar un viaje a 1000 alrededor del mundo, pero en letras más pequeñas se hace la aclaración que este es el precio únicamente del enganche, ¿sí? También del énfasis. No necesariamente la falacia del énfasis tiene que llevar comillas, sino que también puede decir una cosa para, en el caso de la mercadotecnia, no nos quieren enganchar con un rótulo, pero detrás hay otras cosas, ¿no? Ustedes, en el caso de te ofrecemos el 1% de interés en esta tarjeta de crédito. Ah, bueno, pero ya nos empezamos y nos vamos a sentar con la señorita y nos empiezan a decir que son 30% de seguro, 10% por el uso mínimo de cuotas y nos empiezan a dar el motor. Entonces, falacia del énfasis, porque sí, ponen algo, pero detrás de eso no es así, o hay otras cosas de que nos cambia totalmente el primer argumento, ¿sí? Falacia de la composición. Este tipo de falacia se comenta cuando la o las propiedades de las partes de un todo se les asigna a ese todo. ¿Cómo así? Por ejemplo, la pirámide está formada por triángulos, por lo tanto la pirámide es un triángulo. ¿Sí? No, la pirámide es una pirámide, ustedes. Y sí, está formada por triángulos, pero eso no la deja de ser pirámide. Ejemplo 2. Los repuestos del carro europeo son baratos. Por lo tanto, debemos concluir que el carro europeo es el más barato del mundo. ¿Sí? Falacia de la composición. O por ejemplo, que yo también creo que con ustedes vimos ese ejemplo de los hombres. Si de repente mi hermano me miente, entonces mi hermano es un hombre, mi hermano me mintió. Por lo tanto, todos los hombres son mentirosos. Entonces, esa es una falacia de la composición, porque agarramos las propiedades de esa persona y las hacemos como que fuera parte de un todo. Y no es necesario, porque los hombres no mentimos, pues ya traemos eso por naturaleza, de que nosotros ya venimos programados, de que no podemos mentir. Eso ni siquiera podemos hacerlo, se nos traba en la lengua cuando queremos hacerlo. Pero bueno, es para que se rían un poco, hombre. Número 5, falacia por división. La falacia por división se comete por razones inversas a la de la composición. Esta es la contraria de la composición. A veces como les decía, nosotros a veces generalizamos por una cosa o vemos algo general y decimos esta persona es así porque regularmente por general es así. Falacia por división. Por ejemplo, los números naturales son infinitos, por lo tanto el número 2 es infinito. No va, ahí caemos en falacia. O ejemplo 2, el Municipal es un equipo, por lo que debemos de concluir que uno de sus jugadores es bueno. El Municipal es buen equipo, por lo tanto debemos de concluir que uno de sus jugadores es bueno. Ustedes, por ejemplo, el Manchester United, ¿no? Este es el primer ejemplo que se nos viene a la mente. Manchester, ¿quién no le gustaría jugar ahí? Ya nos hacemos con nuestros carros deportivos jugando en un equipo de élite, en una liga de élite. Y pues no podemos negar que es un buen equipo. Pero si hablamos de Harry Maguire, o al menos los compañeros que están al tanto del fútbol y conocen del fútbol,
todos sabemos que el tipo no es, o sea, puede ser que sea bueno, pero a veces tiene sus chispazos de genialidad, o sea, entonces todas las personas ya sabemos que no es bueno, ¿va? Es malo, pero es como el ejemplo 2, el Manchester United es un buen equipo. Por lo tanto, debemos que concluir que todos los jugadores del Manchester United son buenos y no necesariamente, ¿va? Entonces, por eso podemos caer en la falacia por división. Bueno, entonces vamos a tener un receso. Son las 9:38 para volver a las 9:48. Ajá. Edgar Juárez, antes vamos a ver si tienen preguntas. Edgar. Sí, Lick, viera que estoy viendo la guía y menciona en la falacia de ambigüedad un supuesto acento. ¿En qué consiste eso, Lick? Acento. Sí, correcto. Yo creo que yo lo tengo por aquí. Aquí va usted. ¿Verdad, compañero? Compañero. Yo creo que sí, el licenciado se refiere a ¿Sí, eso. Lick? ¿Sí, lo escucho? Sí. Fíjese que vaya, qué buena observación usted. Ese no lo tengo en mis documentos, pero lo que voy a hacer es que voy a consultar ahí con mi contacto porque, le soy sincero, se me había pasado ese tema. Pero qué buena observación. Sí, Lick, solo con una observación. Ajá. Está el acento, pero no está el énfasis. Ya, aquí ¿Será el mismo? Va, mire pues, déjeme. Sí es cierto, ¿va? Déjeme consultar, como yo le digo, ya tengo ahí un compañero que trabaja precisamente con la coordinación del curso, le voy a preguntar bien y pues les hago saber, ya sea en la segunda clase, cuando ya tenga el punto. Usted decía que la de énfasis no está, ¿verdad? Sí, en este documento que lo estamos trabajando sí está, pero en la guía no está, pero está el acento, que es lo que no tenemos acá, Sí, pues en este documento. puede ser que sea esa o sea, va. Aquí voy a hacer mi anotación y voy a consultar. Lick, en el libro también dice énfasis. Pero no está el Énfasis. acento. Y no está el acento en el libro. Terminemos los puntos. Sí, no está en el libro. Ya, va, déjenme consultar. Sí, porque este documento se hizo del libro. Pero sí me pareció curioso que tú podrías hacer que dice el acento ahí. Entonces, ya lo tengo que voy a consultar ahí con el licenciado, que precisamente el licenciado para Alejandro, y yo les confirmo en que concluimos. Acento. ¿Está bien, compañeros? Así ya quedamos claros con ese. José Tahuité, creo que tiene levantado la mano. Sí, licenciado, solo para comentarle, es la misma definición acento que énfasis que está en el libro. ¿Es la misma? Sí, licenciado. Ok, está bien. Muchas gracias, José. Igual yo les voy a consultar. Les voy a consultar y
Aunque tiene, bueno, lo que pasa es que les voy a consultar. Y gracias, José. Y de igual forma, ya cuando ya tengamos claro esa parte, pues ya se los hago saber. ¿Está bien, compañeros? Sí, Lick, muchas gracias. Va, está bien. Entonces, está bien si los miro acá a las 9:52, 10 minutos. ¿Está bien, licenciado? Está bien, va. Entonces, a partir de ahorita, compañeros, a las 10:52.
Bueno, estamos de regreso, compañeros. Ya se fueron a echar su cafecito, sus hotcakes. Bueno, para aterrizar un poco entonces, en lo que venimos hablando, recuerden, en cursos de lógica vimos cómo se dividía la lógica en lógica formal y lógica dialéctica. Vimos cómo estaba entrelazado el pensamiento y por lo tanto el conocimiento, las definiciones de pensamiento, concepto, el juicio, el razonamiento y cómo se estructuraban todas estas formas lógicas, todos los componentes para saber identificar esta estructura. Por lo tanto, vimos el concepto, toda la estructura del concepto, el juicio y el razonamiento, que fue la estructura que acaban de evaluarse ustedes ahorita, temprano en la mañana. Para la prueba del silogismo, toda la definición, la forma del silogismo, las reglas. Y para terminar en el tema de las falacias, que también es un tema del razonamiento, ¿sí? Un tema de lógica formal. Las falacias que ya vimos de contingencia y de ambigüedad, solo tengo el tema ahorita de ver si el de acento también es la que está en el libro que estábamos hablando, o más seguro que sí es así, pero yo les voy a dar cuando ya tenga la noticia si es esa o no. Entonces, para terminar, por el tema de por composición y por división, y así terminar el tema de lógica formal. Entonces entramos ahora a la tercera y última unidad, que es a la de la lógica dialéctica. Bueno, así que lógica dialéctica con ustedes, me imagino que con la mayoría estuvieron conmigo en fundamentos en la parte de la dialéctica, que fue la última unidad. Esto va muy parecido, bastante parecido a este tema, al tema de incluso es el mismo, pero vamos a ver cómo se aplica ahorita al tema de lógica y cómo lo vamos a encadenar. Así que, como ustedes este tema ya lo vieron, pues va a ser como que más práctico y más sencillo. Si no lo hubieran visto, si estuviera, creo que el contenido, solo 2 clases para dialéctica, creo que sí hubiera sido muy bastante corto, pero yo creo que sí está bien para dar un repasito ahora de la dialéctica, ¿ok? Así que vamos a empezar con este último tema, compañeros. Último tema del año, ustedes no se emocionan. Ya ahorita, ¿ustedes qué son? De primer año, entran a segundo año y el primero Dios, el otro semestre a ustedes. Así que a darle con todos ustedes. Bueno, así que vamos a compartir la diapositiva que les tengo lista con mucho cariño. Bueno, ahí estamos. Dice, así que para empezar con la lógica dialéctica. Bueno, contenido. Vamos a ver los aspectos generales de la teoría del conocimiento. Recuerden toda la parte histórica de la dialéctica, como nosotros vimos incluso en fundamentos teóricos el proceso de humanización del hombre. Cómo fue que desde el inicio fue empezando a darse cuenta de que podía usar herramientas para labrar,
que podía utilizar algunos objetos o crear sus palos para bajar frutos, como estos palitos, piedras se fueron intensificando hasta hacer eh, herramientas para caza, y así, conforme los años y la compartimiento del conocimiento por diferentes diferentes generaciones, pues se fue como que haciendo las herramientas. También a la hora de compartir los conocimientos, pues también se fue creando un lenguaje. Y en todo este proceso de administración fue que la conciencia se fue desarrollando y, por supuesto, la teoría del conocimiento. La dialéctica como lógica y como teoría del conocimiento. Siempre hemos dicho de que el lenguaje está totalmente relacionado con el tema de lógica y el tema de conocimiento. Y vamos a ver cómo es esta relación. Los principios de la dialéctica, también, si se recuerdan, vimos unos principios de la dialéctica, cuando se aplicaban y cuando no. Entonces, y también vimos casos prácticos en donde debíamos identificar qué principio de la dialéctica era el que se aplicaba. También vimos las leyes de la dialéctica, la interrelación de las formas de pensamiento, la dialéctica del concepto como reflejo de lo universal, dialéctica del juicio como célula del pensamiento y dialéctica del razonamiento como aprehensión de nuevos conocimientos. Bueno, lógica dialéctica. Cuando hablamos de dialéctica, se recuerdan que vimos también el pensamiento cuando se empezó a tratar este nuevo concepto de dialéctica. Regularmente, dialéctica tiene que ver con el término diálogo. ¿Sí? Y es un tipo de conocimiento que ya se llega a través del diálogo, a través de confrontación de nuevos conocimientos para actualizarlos y hacer otros nuevos conocimientos. Este es el proceso dialéctico. Y esta es la ciencia que se encarga de estudiar el contenido del pensamiento, el proceso de formación de las ideas, la formación del pensamiento con la realidad, y complementa la lógica formal en el estudio del pensamiento. Habíamos dicho también que la lógica formal era la parte como de forma. Recuerden que vimos cuando tiene que ver la palabra formal, es totalmente el concepto de la forma, del contenido. Y esta lógica dialéctica no va a venir a como que a aprobar y desaprobar lo que ya la forma dice, si está correcto o no, sino que va a ser solo como un complemento para al final ya dar la validez o no de los argumentos. Entonces la lógica dialéctica ya va a venir a leer los argumentos, pero desde la etapa y a confrontarlos con la realidad más objetivamente. Entonces, ¿qué es la teoría del conocimiento? Como venimos hablando, no podemos hablar de lógica sin hablar de lenguaje, sin hablar de conocimiento. Y la teoría del conocimiento es una rama de la filosofía centrada en el estudio del conocimiento humano como tal. Dependiendo de la perspectiva académica específica, este término puede considerarse sinónimo de la gnoseología, dedicada al estudio de la naturaleza del conocimiento, su origen y sus límites. Esta teoría del conocimiento viene arraigada a todo lo que hemos venido platicando de la humanización, como el hombre empezó a comunicarse y pues ya a estructurar sus ideas en el pensamiento, en la conciencia como tal, y por supuesto haciendo estas estructuras que nosotros hemos venido ya platicando en todo el curso. Pero no podemos hablar de toda esta lógica, de todo este pensamiento sin conocer la teoría del conocimiento. Y la importancia de la teoría del conocimiento constituye
el desarrollo de las más grandes manifestaciones del espíritu. Cuando hablamos del espíritu, sabemos que nos referimos al conocimiento humano. Y la cultura espiritual, que también tiene que ver con el sentido de los conocimientos. Y dice que el conocimiento se centra en estos tres aspectos, que son la ciencia, el arte y la filosofía. En el principio, recordemos que hablábamos de que la filosofía, el conocimiento se vino a dar muy ambiguo cuando las personas al principio sabían de conocimientos del cuerpo humano, empezaban a ver hierbas medicinales, qué hierbas, por así decirlo, qué esencias, a veces se dan cuenta que curaban ciertas heridas. Incluso dice que la penicilina se utilizaba o se empezó a usar los antibióticos, porque dice que en la Edad Media las personas el pan lo almacenaban por meses. Y ustedes saben que si un pan se queda, si nadie se lo come, se hace moho y se vuelve ahí todo un pueblo ahí de moho y de organismos por ejemplo, una bolsita en cualquier lugar donde lo dejemos, se hace todo, prolifera todo ese tipo de organismos. Entonces, en la Edad Media se dieron cuenta que cuando alguien tenía una herida y se ponía ese pan con moho en la herida, pues esto a veces se avanzaba más y tendía a que no se infectara la herida. Pero es porque este moho pues tiene ciertos que incluso ahora, hasta la actualidad, se utiliza para ya en laboratorios pues químicos y más sofisticados, pero la idea siempre es la misma. La idea de los antibióticos ya viene desde ahí. Entonces, así fue como se fueron desarrollando los primeros médicos, también las personas que eran eruditas en su tiempo con el tema de leyes, o el tema de personas que sabían un poco de física, de construcción de puentes. Todas estas personas fue como se fue como formando todo este grupo de eruditos y por supuesto de filósofos. Entonces, incluso vimos también nosotros en fundamentos teóricos como filosofía, la palabra filos, que era amor a la sabiduría. Entonces, todas estas personas, pues, era un grupo que era como especial, que era como amantes de la sabiduría, por así decirlo. De aquí fue que a partir de aquí que empezaron ya las personas a preguntarse, a empezar a registrar todos sus conocimientos, y a partir de aquí es que todas las demás ciencias y por supuesto todo el arte, todo el conocimiento partió de estas personas. Entonces, esto es como que un poco un resumen de la historia de cómo la filosofía fue partiendo de acá, y por supuesto la teoría del conocimiento, que es una rama de la filosofía. Por supuesto, la lógica también es rama de la filosofía. Y aspectos generales de la teoría del conocimiento. Podemos decir que podemos hablar de tres elementos, que está el objeto del conocimiento, que es la realidad, el hombre, que es el sujeto conociente, y la práctica social. El conocimiento es el proceso en virtud del cual se refleja la realidad objetiva en la mente del hombre. ¿Sí? Recordemos que como nosotros tenemos una realidad objetiva, ¿sí? Una práctica social. Y nosotros como conciencia somos el sujeto conociente, la persona. Recuerden que nuestro cerebro es como la parte sofisticada, ¿sí? Es un sistema sofisticado, el cual puede generar la conciencia que nosotros nos hace sentir y vivir el ahora.
el hecho que ustedes estén percibiendo mi voz a través de sus dispositivos, sus audífonos, sus bocinas, pues ya es un hecho de que está reflejado a través de sus sentidos, de su oído, a través de ondas eléctricas que son transportadas a través de internet. Entonces, todo eso es la realidad objetiva, y nosotros como sujeto cognoscente, pues ya lo recibimos a través de nuestras percepciones, ¿sí? A través de nuestra sensibilidad. Sí, el objeto conociente, entonces, es esa misma realidad que nosotros estamos percibiendo. Y recuerden que también hay otras, si se recuerdan, también vimos que hay otras teorías, teorías que dicen que, no sea, nosotros podemos percibir la realidad objetiva de distinta forma, el idealismo objetivo, que dice que el cuerpo, o hay como un ser supremo en el cual creó toda nuestra realidad, y pues todos estamos casi que programados a través de ese ser supremo. O si recuerdan también, si recordamos en filosofía, cuando mirábamos que el idealismo subjetivo, también recuerdan que hablábamos de la película de Matrix, que también puede ser que nuestras percepciones o nuestro mundo solo sea uno, y que, por ejemplo, ya solo sea un reflejo de ese universo que ustedes están haciendo, su propia conciencia, y que la realidad pues solo son percepciones que las crea su cerebro, pero en realidad nada de esto está pasando. Esas son teorías de la filosofía que vinieron como que son desencadenadas a través de todo esta teoría de conocimiento, pero nosotros nos vamos a quedar ahorita en la teoría del conocimiento para que podamos aterrizar en la idea de que el hombre es el sujeto consciente, que nos regimos en la práctica social, y el objeto del conocimiento es la realidad objetiva como tal, ¿sí? Y estos son los elementos del conocimiento. Objeto del conocimiento es la realidad objetiva, que se caracteriza por existir independiente de la voluntad y la conciencia humana, ¿sí? Recuerden, aquí no vamos a ver idealismo objetivo, subjetivo, no. Eso solo era un ejemplo. Aquí vamos a ver como tal, cómo se percibe el conocimiento, ¿sí? Y el objeto del conocimiento, pues como veníamos hablando, es la realidad como tal. Yo tengo este dispositivo enfrente de mí. Me están escuchando.